Ok, vamos a ver si con esto funciona. Jóvenes, lamento que no les haya subido más información, video sobre todo de explicándoles cómo es esta situación del diseño, pero es que sí, con esta situación nos han traído con informes, que nos piden informes que realmente, bueno, en fin. Y aparte de todo, lo peor es que mi computadora valió, entonces espero no. Espero se entienda lo que estoy haciendo, el video que estoy haciendo para que quede claro más o menos esta parte de los sujetadores. Voy a hacerles algunos cálculos, nada más que ahorita no, tengo que terminar otros informes que me piden y entonces no tengo como que el momento para hacerlo, pero en cuanto pueda luego los haré, ya sea mediante esta situación, así como estoy viendo ahorita grabándolo con el celular o no sé, a ver cómo me las ingenio para hacerlo. Pero bueno, vamos a hablar sobre los sujetadores. Los sujetadores, ¿qué son los sujetadores? Son todos aquellos elementos mecánicos que me van a permitir eh, mantener dos piezas unidas, ¿no? O dos o más piezas unidas, ya sea de forma permanente o no, ¿no? Sea momentáneo por alguna situación, pueden ser pueden sujetarse de modo fijo que no permita el movimiento o pueden sujetarse a manera de que haya un ligero movimiento, puede haber aprietes, pueden utilizarse diferentes tipos de aprietes en sus clases eh, de metrología, han de haber visto lo que son los aprietes, el tipo de aprietes que existen, J3, H, E, K, todo este tipo de aprietes. Entonces, dependiendo del tipo de apriete, ya sea un apriete justo, ya sea un apriete, ahora sí que apretado, o ya sea un apriete con holgura, dependiendo de lo que vayan a estar y para qué lo quiero, voy a ocupar los sujetadores, ¿no? Entonces existen una gran diversidad de sujetadores, pero las dos divisiones más comunes que se le hace a este tipo de sujetadores sería en permanentes o en no permanentes, ¿no? Los permanentes, pues sería, por ejemplo, la soldadura, serían los remaches, termoaplicados, como los que ya les mostré en el video anterior. Eh, los que no son permanentes, pues por ejemplo, utilizaremos los que son los tornillos. Existen una gran inmensidad de tornillos, ya sea para cada tipo de aplicación. Para cada situación de aplicación hay una gran infinidad de tornillos. En los videos que les he mandado anteriormente, yo creo que han de haber observado los tornillos que estaban mostrando ahí. Y esos son algunos. Yo les sugeriría que se buscaran un catálogo de tornillos para que vayan ubicando más o menos la inmensidad que hay de tornillos y de esos sujetadores, de ese estilo, vaya, ¿no? Entonces tenemos tornillos, de los tornillos tendríamos pernos, pasadores, espárragos y toda una inmensidad de tornillos, ¿no? Esos tornillos no funcionan directamente así. Bueno, algunos de ellos, por ejemplo, los pernos podrían eh, roscarse las piezas que vayamos a unir, y a lo mejor entre esas roscas que se le haga a la pieza, se sujeta, ¿no? Eh, en sus clases de procesos de manufactura han de haber visto cómo unían las piezas hacían primero un barreno. Por ejemplo, si yo tengo un barreno que sea de media, por ejemplo, y ese barreno de media, yo consigo hacer esto, entonces tendré lo que yo quiero es esto, meter un barreno de ese estilo, entonces yo tendría un barreno de media, 20 hilos por pulgada, con cuerda gruesa, y entonces para esto, si yo lo quisiera fijar en dos piezas que estuvieran totalmente fijas, y en esta de aquí le quisiera poner un tornillo que apriete en esta parte, entonces obviamente tendría que ser el roscado con un machuelo o algo así, ¿no? Eh, Entonces, hay diferentes formas de ocupar estos, ¿no? Si es por ejemplo un tornillo pasado o un espárrago que normalmente se utilizan para unir algunas piezas, algunas estructuras o entre máquinas que yo quiera unir piezas de máquinas que son pesadas
y necesito que se sujeten fuertemente, pues puedo meterles algunas rondanas, también se les conoce como arandelas, pero entre estas rondanas también hay una gran inmensidad. Hay unos que son las rondanas comunes que ubican ustedes, que son las metálicas así sólidas. Perdón, están las rondanas de presión, que son, que vaya, están cortada la rondana, ¿no? Está algo así, ¿no? Está desnivel, más o menos, ¿no? Y hay otras que son estriadas, y hay una gran inmensidad también de rondanas, ¿no? Hay una gran inmensidad de rondanas. Por ejemplo, las estriadas, sobre todo son las que se utilizan más para sujeción. Estas prácticamente ya no se ocupan, las rondanas de presión. Sí se llegan a ocupar más o menos, pero dentro del diseño para una máquina que yo quiera realmente que esté bien apretada, bien sujeta, no le voy a poner ese tipo de rondanas. Hay unas rondanas, creo que las veían en el video, no sé si no recuerdo bien si las pasaron ahí, que tienen unas pequeñas muescas. Estas muescas, cuando va girando la tuerca, este, se van incrustando aquí, son como navajitas. Entonces, cuando quiera girar, ya no va a girar porque la tuerca se va a incrustar en estas pequeñas rondanas, en estos pequeños cortes, ¿no? Entonces, en estos cortes, normalmente, la rondana va a insertarse, perdón, la rondana va a insertarse, ¿no? En esta parte de aquí. Entonces, pues, así funcionan estas rondanas, ¿no? Bueno, y de las rondanas que le estoy diciendo ahora, pues obviamente también estaremos hablando de lo que son los anillos de retención, por ejemplo los omegas, que estamos hablando en el dibujo, los omegas que normalmente se utilizan para poder sujetar algunas piezas cilíndricas. Estaremos hablando de las chavetas, no sé si alguno de ustedes las ubica. Las chavetas parecerían más o menos como pasadores, y estas últimas partes las podremos doblar para que entre esta parte de aquí quede sujeta la pieza y no se mueva. Normalmente sirve para algunos ejes o eh, algunos otros elementos. De los remaches termofijos, normalmente les estaba yo diciendo o estaban viendo en el video que esos remaches normalmente se calientan al rojo vivo para que puedan ser manipulados mediante forja y se puedan incrustar en una estructura y queden fijos permanentemente. Aunque también hay algunos remaches que son en frío, que normalmente esos remaches en frío van a permitir igual mediante forja moldearlos o darles una forma para que puedan quedarse directamente ahí, ¿no? Entonces, de lo que son esos remaches, estos tipos de remaches son otros tipos de sujetadores. Lo que es la soldadura, para la soldadura tenemos diferentes tipos de soldadura. Existen muchos tipos de soldadura, los que son por arco voltaico, los que son por gas, los que son soldadura de punto, etcétera. Hay una gran variedad de tipos de soldadura, ¿no? Y dependiendo de lo que nosotros vayamos a querer, va a ser el tipo de soldadura, ¿no? Dependiendo de la aplicación, va a ser el tipo de soldadura que vamos a escoger, y mediante eso vamos a tener la diferencia del tipo de sujeción que se va a dar, ¿no? Normalmente este tipo de soldaduras lleva un método específico para aplicarlo y una norma, ¿no? En el video que yo les mostraba, incluso venía la norma o la forma del dibujo donde les decía qué tipo de soldadura quiero, ¿no? Entonces con este elemento de indicativo voy a poder mencionar cómo va a funcionar o cómo voy a generar esa soldadura, ¿no? Para lo que es la soldadura normalmente
vamos a tener diferentes formas de aplicación, ¿no? Entonces, en esas formas de aplicación, por ejemplo, para la soldadura de arco voltaico, que es la más común, bueno, no es la más común, es de las más usadas, dependiendo la aplicación. Si a lo mejor habláramos con un herrero, pues obviamente es la que más va a ocupar, pero si habláramos con una persona que trabaja con eh, carrocerías, con elementos del carro, algunos de ellos, por ejemplo, los radiadores, requerirían soldadura de argón y ese tipo de cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, para lo que es la soldadura de arco, normalmente se hacen algunos biselados. En esos biselados va a depender qué es lo que yo voy a ocupar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un biselado aquí y yo le indico que en ese biselado lo quiero alrededor, pues obviamente si es un tubo, por ejemplo, los tubos que transportan algunos elementos peligrosos o gases, petróleo, o algunos otros elementos, pues obviamente para unir esos dos tubos se va a hacer una soldadura, ¿no? Y depende del tipo de bisel, va a ser la forma que va a tomar la estructura. Para lo que tiene que ver con cálculos de diseño, obviamente esta soldadura va a ser una unión entre los dos elementos que me va a permitir tener una cantidad de esfuerzo, ¿no? Esfuerzo de tensión o cortante. Y ese me va a permitir darle un cierto soporte de rigidez para que trabaje con la forma que yo quiero, ¿no? Si por ejemplo yo tengo dos placas y esas dos placas las uno, eh, obviamente la soldadura no va a quedar dentro de la placa, sino solamente alrededor. Entonces esa costura de soldadura que va a quedar alrededor, cuando yo haga mis cálculos para determinar cuál sería el esfuerzo que va a soportar estas dos placas a tensión, pues obviamente tendrá que estar relacionado con esta costura, ¿no? Y el tipo de bisel que yo he aplicado para que determine yo cuánta resistencia podría tener esta estructura de aquí. Porque como les digo, en la parte interna obviamente no va a haber nada de soldadura, solamente se va a dar alrededor. Entonces en este alrededor voy a tener que darle un tipo de bisel, para que yo pueda determinar qué tan profundo entraría dentro de mi placa y qué tanta resistencia va a tener, ¿no? Entonces, esa sería la forma de trabajar, por ejemplo, con ese tipo de placas, ¿no? Para darles una sujeción. Y si yo las tengo, estas dos placas, a un esfuerzo de tensión, obviamente el esfuerzo que yo voy a trabajar directamente en estos tendría que ver en la forma en que yo apliqué esa soldadura exactamente aquí, ¿no? Y entonces, por último, veríamos que si yo tengo una sujeción que no es fija, una sujeción mediante algunos tornillos, por ejemplo, un tornillo pasado, si yo eh, uno estas dos piezas mediante el tornillo pasado, entonces, si yo le aplico aquí, por ejemplo, un esfuerzo de tensión a estas dos placas, la fuerza que va a resistir, el esfuerzo se va a generar en este tornillo no va a ser de tensión, va a ser de corte. Y entonces el área que yo voy a ocupar para determinar el esfuerzo cortante va a ser lo del diámetro, el diámetro más diámetro de raíz, ¿sí? Porque tengan en cuenta que lo que es un tornillo, voy a tener dos situaciones. Una de estas que va a ser el diámetro nominal y la otra que va a ser el diámetro de raíz, donde cae la profundidad de lo que es el corte del diente, ¿no? Entonces este sería el diámetro de raíz y entonces ese sería el diámetro que yo tendría que ocupar para poder encontrar el área de trabajo de mi pieza, ¿no? Y con eso, obviamente, si yo tengo un esfuerzo cortante, entonces determinar cuál va a ser esta área de trabajo para este esfuerzo cortante, ¿no? Si no es esa es la situación, si mi tornillo va a estar trabajando en esas tipos de situaciones, en tensión, entonces yo tengo que ver dos situaciones. Una de ellas, cómo estaría trabajando aquí mi tornillo. Si mi tornillo aquí es un tornillo pasado y realmente tengo con dos arandelas y tuerca, entonces
la parte donde va a estar trabajando directamente a mi tornillo va a ser la cuerda que yo tenga entre la tuerca y el tornillo. Esa va a ser una de las áreas que voy a tener que calcular. Y la otra sería obviamente el área que tenga trabajando aquí en estos esfuerzos. ¿Por qué? Porque obviamente el área que yo tenga aquí con el tornillo me va a permitir tener un esfuerzo de tensión, y ese esfuerzo de tensión se va a dar directamente sobre estas, sobre los dientes, ¿no? En estos dientes se va a dar el esfuerzo de tensión y dependiendo de cómo esté trabajando. Aquí, obviamente, el esfuerzo que yo tendría sería un esfuerzo de tensión, pero el área sería nuevamente el área el diámetro de raíz, ¿no? El diámetro de raíz es el que estaría trabajando con eso, ¿no? Entonces, por el momento